Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la grabación de la clase sobre Marshall, que se interrumpió lamentablemente la semana pasada por desperfectos técnicos. Habíamos visto una introducción contando bueno, la ubicación de Marshall en la historia del pensamiento económico, y después, ya viendo aspectos específicos, habíamos visto el tema utilidad y demanda, y habíamos comenzado con producción, costos y ofertas, con la explicación del concepto de empresa representativa. A partir de ahí, entonces, podemos preguntarnos cómo enfocaba la oferta o producción de bienes Marshall y cómo establecíamos, más importante aún, que la oferta tenía pendiente positiva, o sea que era creciente. Es razonable suponer que el productor que lleva sus bienes o productos al mercado, en la medida en que incrementa la producción de los mismos, bueno, ¿qué le sucede? Sino que debe aumentar sus costos, dado los supuestos que dijimos en el final de la presentación anterior. Nosotros hoy nos preguntamos por qué crece el costo marginal, el costo de una unidad adicional. Bueno, porque la disminución del costo medio fijo es mucho más que compensada por el aumento del costo medio variable derivado del incremento de la producción, bajo los supuestos del comportamiento de la función de producción a que hicimos alusión. Lo cual nos lleva a que detrás de todo esto hay una teoría de la producción. Estamos suponiendo una economía con factores fijos y factores variables. Los primeros permanecen constantes en la unidad de tiempo considerado, mientras que los segundos van creciendo conforme se incrementa la producción. Y que además se está operando la ley de rendimientos marginales físicos decrecientes. Y además hay otra cosa que a veces no se enuncia, pero que en los textos de micro bien estructurados aparece, que se suponen combinaciones variables entre factores fijos y factores variables. Es decir, que las isocuantas serían continuas y curvilíneas. No habría isocuantas lineales. Veamos cómo presenta el propio Marshall en 1890 la curva de oferta de la empresa representativa en función de los costos de producción, haciéndolo también, como vimos con la curva de demanda, en una nota al pie de página. Ahí está la nota. Bueno, si ustedes analizan cuidadosamente el texto que está escrito acá, van a ver que, digamos, estas son las curvas de ofertas, ¿no? Y bueno, el precio de oferta lo representa acá y no en el eje. Pero bueno, lo que hace para que la curva suba es agregar costos de diferentes insumos de la producción. Por ejemplo, el precio de oferta de la lana y del capital circulante que se consumirá al fabricarlo, el correspondiente desgaste y depreciación de los edificios, maquinarias y demás capital fijo, el interés y seguro sobre todo el capital, los salarios, etc. Y eso incrementa los costos. Así que los costos están detrás de la curva de oferta. Por eso, a medida que aumenta la producción, tiene que aumentar el precio de oferta, otra noción marshalliana. Porque el productor ofrece un output, pero para poder hacerlo debe combinar cierta cantidad de inputs o insumos, o en terminología marshalliana, que es igual que la balraciana en este caso, servicios de los factores productivos. ¿Cuáles factores productivos combina? Bueno, Marshall habla de 3 factores: tierra, capital y trabajo, aunque abre la puerta para considerar el empresario u organización, como él lo denomina en su obra, como el cuarto factor productivo, aunque en todo su desarrollo hay únicamente 3 factores, o sea que en ese sentido sigue a los clásicos. Así como dijimos que el precio de demanda era el máximo precio que los consumidores están dispuestos a aceptar pagar, digamos, para cantidades determinadas de un bien, el precio de oferta sería el mínimo precio que los productores estarían dispuestos a aceptar para poner en el mercado distintas cantidades de bien. Entonces, como los poseedores de los factores productivos en principio van a exigir una retribución por la prestación de los servicios derivados de los mismos, obviamente, el productor se va a ver obligado a pagar, es decir, va a incurrir en costos, o en mayores costos, si ustedes quieren. Y al aumentar la producción, le van a aumentar los costos, por lo tanto, solo estará dispuesto a vender esa mayor producción a un precio de oferta mayor. Eso es simplemente lo que justifica la forma de la curva del costo marginal. Y sabemos que en competencia perfecta, la curva de oferta del empresario individual coincide con la curva del costo marginal
a partir del nivel correspondiente al mínimo costo medio variable, también llamado precio de cierre. El punto correspondiente sobre la curva se denomina punto de cierre. ¿Por qué? Bueno, porque se corresponde con el mínimo precio al cual la empresa en el corto plazo produce. A un nivel inferior a ese precio, la empresa se abstiene de producir, es decir, le conviene retirarse, porque pierde menos cerrando que quedándose en el mercado, a la inversa de lo que sucedía antes, donde perdía más cerrando que quedándose en el mercado. Reiteramos entonces que detrás de la noción de que el costo medio variable aumenta está la ley de los rendimientos marginales decrecientes. El gráfico que mostraremos a continuación nunca fue efectuado por Marshall, dado que el análisis geométrico en términos marginales, o lo que se llama el enfoque marginal, fue reintroducido en la economía británica por Joan Robinson en 1933, como veremos oportunamente, pero está implícito en el razonamiento marshalliano. Vamos a aumentarlo un poquitito. Partiendo de una función de producción, ¿sí? Y a través de este gráfico de pase, digamos, donde la cantidad de producto total la pasamos del eje de ordenadas al eje de abscisas, para que sea a su vez la causa explicativa de los costos, que no son sino el reflejo monetizado de la producción, obtenemos las curvas de costos totales, variables, costo variable total y costo total, y por derivación obtenemos las curvas de costo medio fijo, costo medio variable, costo medio total y costo medio marginal. Y bueno, siguiendo las reglas básicas que ustedes aprendieron en los cursos de microeconomía, esta sería la curva de oferta del competidor perfecto. Este sería el precio de cierre, este sería el punto de cierre, este tramo que está identificado con violeta. El tramo creciente de la curva de costos marginales desde su intersección con el mínimo costo medio variable. Y bueno, se han respetado las reglas geométricas de construcción de cada una de las curvas. Cuando Marshall usaba un enfoque total, cuando hablaba de estas cuestiones. Está claro también que esta noción marshalliana destruye las teorías clásicas del costo, inspiradas en el valor trabajo, porque los costos ahora son la suma de todos los sacrificios, otra noción neoclásica, necesarios para producir satisfacciones. Veamos cómo lo dice el propio Marshall. No es cierto que el valor del hilado en una fábrica, que era el ejemplo que él usaba en el gráfico que mostramos hace un rato, una vez descontada la depreciación de la maquinaria, sea el producto del trabajo de sus operarios. Es el producto de su trabajo, junto con el del patrono y demás directores, y el del capital empleado. Y ese capital, a su vez, es el producto del trabajo y de la espera. Otra noción interesante de los neoclásicos. Por tanto, el hilado es el producto de muy diferentes clases de trabajo y de la espera. Los costos, entonces, para Marshall obedecen a muchas razones y no solo al trabajo. En la figura hemos indicado la curva de oferta del productor individual que actúa competitivamente. ¿Cómo determinaríamos la curva de oferta del mercado? Bueno, por agregación, análogamente a la determinación de la curva de demanda, por la agregación simple de las curvas de oferta individuales, bueno, en los tramos expectables para cada productor considerado, si es que esa información estuviese disponible. Por lo tanto, para nuestro bien X ya tenemos una curva de demanda y una curva de oferta, o curvas de precio de demanda y de precio de oferta, en términos marshallianos. Entonces tenemos acá perfectamente delimitado cómo determinamos el precio de un bien en el mercado y simultáneamente, como decía Marshall, la cantidad de la producción. En realidad, en términos marshallianos, la cantidad de equilibrio sería aquella para la cual el precio de oferta y el precio de demanda coinciden. Es importante recalcar que en el esquema marshalliano el precio está en el eje de ordenadas de la figura porque era la variable dependiente. Nosotros hoy decimos que la cantidad demandada, ceteris paribus, está en función del precio. ¿Sí? Pero esta ecuación no es marshalliana, es walrasiana. Es una ecuación de Walras. Pero el gráfico que hacemos sí es marshalliano, porque ambos autores variaban la relación funcional.
En Walras la cantidad era la variable dependiente, mientras que en Marshall era exactamente al revés. El precio de demanda estaba en función de la cantidad. Posteriormente quedó como una tradición de la microeconomía, para honrar a ambos autores, incorporar a la corriente principal de la economía las fórmulas de uno, Walras, y los gráficos de otro, Marshall. Y otro trato con la oferta, claro. Determinación del equilibrio. Entonces vemos que en la formación de los precios del mercado intervienen tanto la demanda y lo que está detrás de ello, que es la utilidad marginal, como vimos antes, como la oferta y lo que está detrás de ella, que son los costos de producción. Y en última instancia la escasez, ya que la distribución entre los factores productivos viene determinada por ella. Así, en economías donde hay mayor cantidad de mano de obra, se utilizan tecnologías más intensivas en mano de obra porque es el factor más barato y viceversa. O sea, la escasez relativa de factores y recursos se refleja en los costos relativos de ambos. Y decía Marshall que este valor de equilibrio así hallado es estable, porque dada cualquier discrepancia entre el precio de demanda y el precio de oferta en el mercado, lo que implicaba falta de coincidencia de intenciones entre agentes económicos, desataba fuerzas endógenas en el mismo, o inherentes al mismo, que hacen converger ambos precios hacia la igualdad, configurando así una situación de equilibrio vía cambio en las cantidades producidas, en el caso marshalliano. Sobre la noción de estabilidad hay material en el campus virtual, porque ahí, ya dijimos cuando presentamos a Barras que hubo una discusión, no se pusieron de acuerdo sobre la preeminencia en el descubrimiento de esta noción, y también había ciertas diferencias en cuanto al ajuste, en el caso de que la curva de oferta tuviese pendiente negativa. Bueno, eso está explicado en un material de producción de la cátedra que está en el campus virtual, y a él me remito. Cuando el precio de demanda, volvamos ahora al ajuste, hacia el equilibrio, cuando el precio de demanda excede el de oferta para una cantidad determinada, arbitraria, los productores obtienen un considerable beneficio, porque ellos aceptarían vender a un precio, pero resulta que los compradores le pagarían un precio mayor. Esto los impulsa a aumentar la producción, ¿sí? Tendiendo entonces a cerrar esa brecha entre ambos precios, hasta la situación de equilibrio donde ambos precios se nivelan o igualan para la misma cantidad. En el caso inverso, esto es cuando el precio de oferta excede al precio de demanda para una cantidad determinada, los productores deberían producir a pérdida por la situación inversa, por lo que esa situación los impulsa a reducir la producción, achicando la brecha entre ambos precios hasta eliminarla en la situación de equilibrio donde el precio de demanda y el de oferta se igualan para cierta cantidad. El siguiente gráfico, inspirado en el texto de Eckel-Univer, entonces, muestra o intenta mostrar este proceso. En principio, acá tenemos las fórmulas en Walras, donde la cantidad demandada y la cantidad ofrecida dependen del precio, y en Marshall, donde el precio de demanda y el precio de oferta dependen de la cantidad. Y aquí tenemos el gráfico. Por ejemplo, para esta cantidad 1, el precio de demanda es mayor al precio de oferta. Esto sería un margen de beneficio extraordinario, impropio de un mercado competitivo. Por lo tanto, esto estimula a los empresarios a aumentar la producción. Al aumentar la producción, ese margen de beneficio se achica. Esta otra situación, la inversa, el precio de oferta es mucho más grande que el precio de demanda, es decir, los consumidores pagarían solo una parte de los costos, por lo tanto, se ven obligados a disminuir la producción. El único problema con este gráfico es que, si bien esta situación estaría en el campo, digamos, como abstracción uno puede entenderla, pero la situación anterior a la cantidad de equilibrio es perfectamente comprensible en el mundo real. Pero esta situación en el mundo real es de difícil ocurrencia, digamos, ¿sí? Aunque, bueno, obviamente en términos de teoría pura, es fácilmente comprensible.
Una de las cuestiones que Schumpeter critica en Marshall es la noción de estática de este. Schumpeter quiere hacer cosas dinámicas. Su primer libro importante se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico. Su objetivo como economista, como ya dijimos, es construir un sistema walrasiano de tipo dinámico. O sea, lo que hace Walras para un equilibrio estático, hacerlo para un equilibrio dinámico. Este objetivo en realidad lo cuenta su viuda en la introducción a su Historia del Análisis Económico. Ahora, volviendo a lo que nos ocupa, afirma Schumpeter entonces continuamente que Marshall razona en términos de estática. En nuestro ejemplo, nosotros planteamos la aparición de fuerzas que tienden a hacer converger al mercado del bien X o de cualquier otro bien que funcione bajo condiciones competitivas hacia el equilibrio. Pues bien, ¿cuánto demoran estas fuerzas? Porque hay un tiempo. ¿Se va en forma directa o se va por aproximaciones sucesivas, como en el caso walrasiano? ¿Se llega exactamente al equilibrio o más bien hacia una especie de área de convergencia en torno al equilibrio de la cual no nos moveríamos? Bueno, eso depende de varias circunstancias, de la naturaleza del producto, de la estructura del mercado, de la elasticidad relativa de ambas curvas, etc. Marshall comparaba este gráfico de oferta y demanda con las hojas de una tijera y decía: sería igualmente razonable discutir sobre si es la hoja de arriba o la de abajo la que corta un papel, como si es la utilidad o el costo de producción la que determina el valor. Con lo cual le respondía tanto a los marginalistas tipo Gibbons, donde solo la demanda era importante, o a los clásicos, donde solo la oferta era importante en la determinación del precio. Esto es, ni uno ni otro con exclusividad, sino ambas. Y así lo presenta en otra nota al pie de su obra Principios de Economía. Aquí la tenemos. Bueno, ustedes pueden después verla con atención. Esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta, y aquí tenemos la cantidad OM que equilibra el mercado, para el cual los precios de demanda y de oferta son iguales. Y ustedes van a ver que en cada uno de los gráficos Marshall alude a dificultades ulteriores, etcétera, que se dejan para más adelante. O sea, como un buen matemático es consciente de, digamos, cierto tipo de restricciones o supuestos adicionales que habría que hacer y que en general nosotros olvidamos para considerar o la construcción de la demanda, o la construcción de la oferta, o la determinación del equilibrio. Observa muy bien el doctor Fernández López que Marshall era ante todo un ecléctico. Él se forma en economía estudiando los clásicos y por lo tanto no está dispuesto a renunciar a la herencia clásica. Es más, incorpora todo lo que puede de la misma a su economics. Entonces, la determinación del precio por oferta y demanda está bien, así como lo hemos mostrado, en el corto plazo. Pero, ¿qué sucedería si la oferta fuese totalmente vertical? En este caso, solamente la demanda determina el precio y por lo tanto tiene razón Gibbons. Ahora bien, ¿qué sucedería si la oferta es, por el contrario, totalmente horizontal? Pues en ese caso solamente la oferta determinaría el precio y entonces los que tienen razón son los clásicos. ¿Qué curva de oferta tiene esta última forma? Bueno, la curva de oferta de largo plazo de la industria con rendimientos constantes a escala. Vale decir que tanto los clásicos como Marshall están considerando los rendimientos constantes a escala como, digamos, el caso normal. Esto es el caso donde si se duplican los inputs, se duplica también el output. Y ahí tendríamos los tres casos. El último sería entonces el largo plazo marshalliano, este. ¿Y qué decir entonces de la curva de oferta vertical? El primero, que se identifica con lo que Marshall llamó periodo o día de mercado. Él ilustró esta explicación con el caso de la pesca, afirmando que, según cómo la producción reaccione ante cambios en las condiciones del mercado, podemos determinar diferentes plazos, entendiéndolos no a la forma clásica como periodos de tiempo, mayores o menores, sino como distinciones de tipo lógico. O sea, no quiere decir que los plazos sean iguales para todas las industrias o sectores económicos. El día de mercado puede durar un minuto o puede durar un mes, y el largo plazo puede durar un año o 5 o 20. Esto dependerá del sector productivo y aún del bien particular de que se trate.
¿Qué sucede en el día del mercado? Primer gráfico. Es un periodo lógicamente tan pequeño en el cual la producción no puede reaccionar ante cambios en la demanda, por lo tanto la producción permanece inalterada. Si hay cambios en la demanda, un incremento de la misma, como se muestra en la figura, la única respuesta lógica de la oferta será aumentar los precios proporcionalmente al aumento en la demanda. Con respecto al corto plazo, segundo gráfico, es un periodo lógico de tiempo en el cual la oferta puede reaccionar incrementando el nivel de producción mediante el aumento en la utilización de insumos variables. Sí, aumenta un poco la producción, pero también aumentan los precios por las razones expuestas antes. En el largo plazo, es un periodo lógico de tiempo tal que la oferta puede reaccionar aumentando la escala de la planta. Es decir, que en este plazo todos los factores se comportan como si fuesen factores variables. En el día de mercado todos los factores serán fijos. En el corto plazo hay factores fijos y hay factores variables. Por ejemplo, el capital sería un factor fijo, pero la mano de obra sería un factor variable en el corto plazo. Y en el largo plazo, como ya expresáramos, todos los factores productivos se comportan como variables y no hay factores fijos. Marshall hablaba también de otro periodo, del que solo dio intuiciones, al que denominó plazo secular, que sería una especie de larguísimo plazo y donde la distinción entre este y el largo plazo estaría dada por la tecnología o el avance tecnológico. Es decir, que una condición esencial para dibujar estos tres gráficos sería que no haya avance tecnológico. Obviamente, el avance tecnológico cambia la función de producción y por lo tanto cambia la curva de oferta. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que la función de producción que estudiaron cuando vieron teoría microeconómica es una función de corto plazo para la cual, dado un conjunto de insumos fijos y un conjunto de insumos variables, si adicionamos unidades homogéneas del factor variable, llegará un momento en que el producto marginal comenzará a decrecer. Esto es, se trata de una función en la que está operando la ley de los rendimientos decrecientes porque hay factores fijos y factores variables. Recuerden que esta ley fue un descubrimiento simultáneo entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, descubrimiento y redescubrimiento, ¿no? Turgot, Stewart, Ricardo, Malthus, Torrens, etc. Y se analizaba específicamente el sector agropecuario, donde claramente hay un factor fijo, que es la tierra, y factores variables como los trabajadores o las semillas. ¿Qué sucede en el largo plazo? Bueno, no se aplica la ley mencionada, porque no hay factores fijos, y entonces enfrentamos el problema de la escala. La misma se ve modificada. En este caso, entonces, pueden darse tres casos. Puede darse que haya rendimientos a escala constantes, que son los ya explicados. Puede haber rendimientos a escala decrecientes, donde se duplican los inputs, pero no se alcanza a duplicar la producción. Y puede haber rendimientos a escala crecientes, donde se duplican los inputs y más que se duplican los outputs. Obviamente, el caso de rendimientos decrecientes es perjudicial para una economía, mientras que el caso de rendimientos constantes no la afecta. Pero en cambio, el caso de rendimientos crecientes, que sería extraordinariamente ventajoso para una economía, planteó algunas dificultades de tipo lógico en la estructura del sistema marshalliano. Al estudiar la teoría de la producción, Marshall se planteó dos cuestiones. El primero es el modo en que cada productor individual combinaría los factores productivos, lo que se suele llamar la combinación óptima de factores. Si existe una tecnología que permita combinaciones alternativas de factores para producir un bien, el productor racional elegirá la combinación que tenga el más bajo costo, lo que se llama el óptimo económico para la microconvencional. El segundo problema era este: ¿cómo ajusta un productor su escala u oferta ante los cambios en el mercado? Para resolver esta cuestión, ideó los plazos, y es una distinción que todavía se utiliza. Perdón. Ahora bien, ¿por qué los rendimientos crecientes perturban el conjunto del pensamiento marshalliano? Porque cuestionan la idea marshalliana del equilibrio competitivo como el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo funciona la economía en este imaginario neoclásico? Los mercados funcionan en competencia perfecta.
y eso asegura el máximo nivel de beneficio social o la máxima utilidad para toda la economía en su conjunto. Pequeñas empresas que no tienen influencia alguna sobre el precio vigente en los distintos mercados. Esto es, mercados atomizados donde ningún agente económico tiene poder de mercado. Esto asegura que el conjunto de la sociedad adquiere esos bienes al menor precio posible y en la máxima cantidad posible de ser ofrecido. Pero si es cierto que en el largo plazo existen rendimientos crecientes a escala, esto cuestiona aquella idea, ya que significa que en la medida en que crezca cada vez más la escala de las empresas, se está concentrando la industria, como diría Marshall, o el sector económico, esto es, se está destruyendo el mercado competitivo y la economía de la sociedad no se perjudica, porque se está produciendo en mayor cantidad y a menor costo, lo que implicaría menores precios, dada la existencia de rendimientos crecientes. Obviamente implicaría menores precios si se trasladasen los menores costos a esto, ¿no? Ahora bien, Marshall suponía en primer lugar que esta situación no se daba en todas las empresas, solo en algunas. Y en segundo lugar, que había factores que contrarrestaban este fenómeno. Esto es, factores limitantes al crecimiento de las empresas que en última instancia no alterarían los efectos del orden competitivo. Sus sucesores no estuvieron muy seguros de esta afirmación marshalliana y de hecho tuvieron que lidiar con estas cuestiones. Por ejemplo, Chamberlain, a quien veremos próximamente, es un defensor a ultranza de las grandes empresas concentradas, sean o no sean monopolios. La idea de los rendimientos crecientes, como ustedes saben, está en la base de los llamados monopolios u oligopolios naturales, cuando la escala relevante de producción se da para el tramo decreciente de la curva de costo medio variable, contrariamente a lo que pasaría en el equilibrio competitivo, lo cual implica que socialmente y no solo privadamente es más ventajoso que haya pocas o una sola empresa que muchas. Es mejor socialmente ese mercado que un mercado competitivo, y esto alteraba severamente las conclusiones marshallianas. ¿Por qué no se iba a dar eso? Bueno, entre otras cosas, por esta teoría biologista de las empresas a la que aludimos en la primera parte de la presentación. Veamos ahora un poquito de la teoría de la distribución. Así como hay una tríada de factores productivos, a cada uno de ellos le corresponde una retribución. A la tierra le corresponde la renta, al capital le corresponde el interés y al trabajo le corresponde el salario. El interés, dice Marshall, como hemos visto recién, es el premio a la espera, porque los empresarios sacrifican consumo presente en aras de obtener un beneficio en el futuro, por lo tanto es legítimo pagarles esa espera. Había anticipaciones clásicas de esta idea, Senior, por ejemplo. El salario es la retribución a todo esfuerzo humano y no solamente el trabajo asalariado. Por lo tanto, gran parte de la actividad propia de los empresarios entraría, para Marshall, como una parte del mismo, del factor trabajo. Desaparece así la distinción clásica y marxista entre las clases, de mano inocente. Y la renta deja de ser el pago a las fuerzas únicas e indestructibles de que hablara Ricardo, porque las rentas que va a estudiar Marshall son las rentas urbanas, que en su tiempo eran superiores a las rentas rurales en plena Inglaterra victoriana. En la retribución al capital, por su parte, Marshall va a separar conceptualmente la inversión del periodo del stock de capital ya existente. Entonces, el interés va a ser la retribución a la inversión del periodo y la retribución al stock de capital ya existente se denominará cuasi renta. Si bien en el mercado tal vez no existe esta distinción, conceptualmente para Marshall son dos cosas distintas. Recuerden que en la década del 90 del siglo XIX es cuando aparece la teoría de la productividad marginal formulada por John Bates Clark, o reformulada si quieren, porque el primero en enunciarla fue el alemán von Thunen en su momento. Y según esta teoría, cada factor es retribuido por su productividad marginal, participando Marshall de esta idea. Noten ustedes que no hemos hablado del beneficio. Para Marshall, este no es una retribución natural, sino que existe beneficio puro, como él lo denomina, cuando hay algún tipo de deficiencia o imperfección en el mercado o cuando estamos en presencia de un monopolio.
Recuerden ustedes que en la concepción marshalliana el equilibrio competitivo se da para el caso que nosotros hoy denominamos de beneficio normal. Esto es, cuando el beneficio extraordinario ha desaparecido, toda vez que en los costos medios tenemos incluidos rentas, intereses, cuasi rentas y salarios. Es decir, lo que sería el beneficio normal o el pago o retribución normal que el empresario espera obtener estaría allí incluido. Que, bueno, en la teoría microconvencional se denominan costos implícitos. Y es importante la teoría de la distribución porque si cada factor es retribuido por su productividad marginal, eso tiene una valorización en el mercado, lo que se llama el valor de la productividad marginal, y ese es el precio de equilibrio para cada uno de los factores productivos. Porque en Marshall, el mecanismo de formación de precios sirve tanto para los bienes finales como para los insumos, como para los factores productivos, obviamente con las características particulares que cada mercado tendrá. Él no habla de un mercado de trabajo, sino que reconoce que hay distintos mercados de trabajo según las diferentes calificaciones y especializaciones de la mano de obra, cual parece muy sensato. El mercado designa de formas diferentes a estos distintos niveles de mano de obra, pero existen mercados donde se forman los precios de esta o de cada una de estas. Barber expresa que la teoría neoclásica descansaba sobre una interpretación funcional de la distribución que ponía en relación las rentas percibidas con la contribución de los diferentes factores para el proceso productivo. Estas definiciones, afirma, daban armas para otro ataque contra el análisis marxista. Tanto lo que han visto con la escuela austríaca como estas consideraciones que estamos haciendo sobre Marshall, realmente no dan pábulo a la afirmación de Blau de que el triunfo de la llamada revolución marginalista no tiene nada que ver con un contraataque contra el marxismo. Yo me permito discrepar con esa interpretación de Blau, que me parece muy interesante. Para finalizar, entonces, comentaremos brevemente tres cuestiones. La primera es la del excedente del consumidor. También la misma fue formulada, como bien dice Schumpeter, por Dupuit, que la llamó renta del consumidor. Para ilustrar esta idea, como ya expresáramos previamente, Marshall utiliza el T en hebras, un elemento cuya participación en el conjunto de los gastos de un consumidor es muy pequeña y para el cual es razonable concebir variaciones muy pequeñas de su precio, de la magnitud de chelines o aún menos de peniques. Entonces, por una unidad o dosis de dicho bien, por la primera unidad el consumidor está dispuesto a pagar un precio determinado, por la segunda unidad un precio menor, por lo que dijimos antes, y así sucesivamente. Aquí tendríamos, digamos, los precios de demanda y las diferentes cantidades. Por ejemplo, el precio 1 para la primera dosis, el precio 2 para la segunda, etc. Ahora, si el precio que se establece en el mercado es el indicado en la figura como P sub M, ¿cuánto gastará el consumidor? Pues el producto del segmento O Q sub M, el segmento O Q sub M, por el segmento O P sub M, es decir, ¿cuánto gastará el consumidor? Bueno, sí, el gasto total es este cuadro, ¿no es cierto? El producto del segmento 0 Q sub M por el segmento OP sub M, que es esta área recuadrada en amarillo. Porque si hay un precio en mercado, tanto la unidad 1 como la 2, etcétera, hasta la unidad mésima, el consumidor las va a pagar al precio P sub M, que es el precio del mercado. Entonces, hay una ganancia de utilidad que ha hecho este consumidor. Porque él estaba dispuesto a pagar por la unidad 1 el precio P sub 1, por la unidad 2 el precio P sub 2, etc. Y así sucesivamente. En consecuencia, la suma de todas estas utilidades, menos lo que efectivamente paga, es lo que se llama el excedente del consumidor. La idea es que en el mercado de competencia perfecta, dicho excedente queda en manos de los consumidores, pero en los mercados imperfectos los productores se apoderan de él. Entonces, este triangulito que está acá, encima de la línea P sub M, y que está comprendida entre la línea de precio de mercado, el eje de ordenadas y la curva de demanda representaría el excedente del consumidor.
Ahora, conceptualmente la idea es interesante, pero se presentan dificultades para representarla gráficamente, como ese área triangular. ¿Mm? Por otro lado, la idea del excedente del consumidor es válida cuando estamos enfrentando una curva de demanda individual, donde los supuestos aludidos dados los supuestos aludidos precedentemente, y porque si no fuera así, o sea, si estuviéramos enfrentando una curva de mercado, se nos presentaría el problema de los cambios en las rentas reales generados por las sucesivas reducciones de precios. Si la curva de demanda es la del mercado, no podemos hablar del excedente de los consumidores, porque de hacerlo significaría que estamos haciendo comparaciones interpersonales de utilidad, y ya sabemos que no hay regla objetiva que nos permita decir si una es preferible a la otra o viceversa. Aquí tenemos entonces dos problemas. El de la renta real, por un lado, y el de la agregación, que implicaría medir, como se hace en el ejercicio de política económica, los excedentes del consumidor y el productor para las curvas del mercado. Hay que tenerlo presente eso. Sobre todo para el caso del consumidor, porque la utilidad es subjetiva. Los costos no, pero la utilidad sí. Economías internas y economías externas. El siguiente tema es el de las externalidades. Marshall habla de economías internas y economías externas, es decir, ciertos efectos económicos, dice, no computados o no contabilizados en los mercados. Las economías internas surgen de la división del trabajo y de la especialización derivada de la misma, y son internas a la planta o empresa. Y las economías externas son externas a la empresa o unidad productiva, pero internas a la industria, fruto de la localización geográfica, de la educación, de la capacitación, etc., y germen también un poco de la idea de los distritos industriales. Constituyen una imperfección del mercado y como tales están dando el puntapié inicial para que después, de la mano de Pigou y de otros así llamados economistas del bienestar, sea razonable admitir la intervención del Estado en la economía para subsanar las consecuencias derivadas de la presencia de dichas imperfecciones. Estos efectos, las externalidades, pueden ser positivos o negativos, según sean beneficios no imputados o costos no computados, y la cuestión, a los fines de la asignación o del cálculo de la asignación, es que generan discrepancias entre costos sociales y privados o entre beneficios sociales y privados. ¿Cuál es la forma en que el Estado los podría resolver? A través de esquemas de impuestos y subsidios, porque cuando existen imperfecciones, el mercado, en ausencia de intervención, asigna mal. Por ejemplo, el famoso caso de las industrias contaminantes, donde al no gravarse o impedirse la generación de contaminación ambiental, el mercado está produciendo mayor cantidad de un bien o servicio de la que se produciría si se gravara o se impidiera la misma, ¿no? O sea, estamos frente a un caso de una errónea asignación respecto a lo que sería en un mercado competitivo sin imperfecciones. Hacia el final de su vida, en algunas notas adicionales a los principios, en nota al pie de página, Marshall empezó a reconocer que tal vez fuera necesario que el Estado interviniera para solucionar esos problemas. Pero, decía él, hay que estudiar cada caso en particular, justificándose la intervención pública únicamente en aquellos casos donde pudiera demostrarse analítica y geográficamente que la misma, es decir, que la intervención, trajera aparejada a la comunidad un beneficio neto, como fruto de dicha intervención. Es que en Univer hacen varios ejemplos gráficos en su texto al respecto. Pero al hacerlo, recomendaba una cosa que va en contra de la línea marshalliana: el estudio de cada caso en particular. Si queremos elaborar teoría pura, no podemos estudiar cada caso en particular. Esto es obvio que se daba cuenta de que algo pasaba en la realidad que contradecía lo que venía afirmando en su libro. También terminó reconociendo que si había industrias con rendimientos crecientes o con costos decrecientes, sería razonable transferir recursos de la sociedad, de las industrias con rendimientos decrecientes, a las industrias con rendimientos crecientes, para lo cual también era necesario cierto esquema de impuestos y subsidios, porque el mercado, librado a su propia acción, no lo haría. Es decir, estamos reconociendo aquí limitaciones al laissez-faire, ¿no?, en presencia de las llamadas imperfecciones.
Lo importante entonces es que si bien es un devoto de la economía competitiva, como hombre que comprende el funcionamiento real de los mercados, está dispuesto a admitir, en ciertos casos, las correcciones necesarias a través de la intervención estatal, pero con la prevención que hemos mencionado. El último tema sería entonces la economía agregada en el pensamiento marshalliano. Barber nos informa que aunque Marshall dirigió fundamentalmente la atención hacia los problemas microeconómicos, también los problemas en términos de agregados ocuparon un lugar en su pensamiento. Para él, la principal cuestión en lo que hoy nosotros denominaríamos macroeconomía, término que Marshall no conoció, era la determinación del nivel general de precios. Las fluctuaciones a corto plazo del nivel de producción y del empleo eran cuestiones periféricas, toda vez que él esperaba que cuando se dieran, era razonable suponer que fuesen temporales y ligeras, bueno, por el funcionamiento del mercado competitivo y el respeto a la ley de C, claro. Su análisis del nivel general de precios se desarrolló en torno a su versión de la teoría cuantitativa del dinero, en la que cambiaba el enfoque del problema original, pasando a considerar, en vez del ritmo al que giraba la oferta monetaria en la comunidad, los saldos monetarios mantenidos por ésta. Este modo de considerar el dinero había de abrir nuevos horizontes analíticos por obra de uno de sus discípulos, el ya citado Pigou, en un célebre artículo de 1917, El valor del dinero, The Value of Money. Y aquí lo tenemos a don Arthur Cecil Pigou, que era de una generación posterior a Marshall y que, creo que lo comentamos, digamos, cuando Marshall se jubila, hereda la cátedra de él. Sin embargo, los resultados obtenidos por el propio Marshall con este enfoque de los saldos de caja, ecuación de Cambridge, no fueron esencialmente diferentes de los alcanzados por la vía de la velocidad de circulación del enfoque ingreso. Así sostuvo que la cantidad de dinero mantenida en caja en una economía quedaba regulada por el marco institucional y que en el supuesto de ceteris paribus podía considerarse como constante. La consecuencia de este modo de proceder era un reforzamiento de la condición esencial de la ley de Say, que toda la renta sería gastada. La posibilidad de que se filtrara parte de ella hacia saldos estériles podía, desde el punto de vista práctico, ser ignorada. El dinero era interesante, ante todo, por su relación con el gasto y el nivel general de precios, más que por cualquier conexión que pudiera tener con los tipos de interés. Ojo con esto. Naturalmente, esta conclusión se vería reforzada por la insistencia de Marshall en que los tipos de interés se establecerían por la interacción de la oferta de fondos prestables, alimentada por el ahorro, y su demanda estimulada por la productividad de capital. El célebre gráfico que construimos en su momento inspirado en David Hume. Además, podía confiarse en que el tipo de interés produjera el equilibrio entre las decisiones de ahorrar y de invertir. Este modo de considerar las cosas implicaba, por un lado, que la intersección de ambas curvas determinaba el tipo de interés de equilibrio, y por el otro, que la posición de estas curvas quedaba establecida por la frugalidad de la comunidad, oferta, y por la productividad de capital, la demanda. Además de esto, y anticipándonos a lo que Keynes va a objetar, esta forma de considerar el tipo de interés lo vincula o lo determina que su nivel de equilibrio se establece en el lado real de la economía y no en el lado monetario, como lo va a afirmar Keynes. Otra cuestión que preocupaba a Marshall era la observación de ciclos de prosperidad y recesión, aún sin la importancia que tendría la Gran Depresión de los años 30, que él no llegó a vislumbrar ni a presenciar, claro, aunque sí vivió 6 años posteriores a la finalización de la Gran Guerra, y pudo apreciar, sí, que hubo aumento importante del desempleo en Gran Bretaña. O sea, en Gran Bretaña el desempleo alto no nace con la depresión de los 29. Toda la década del 20 tiene niveles altos de desempleo. ¿Cómo podían explicarse estas fluctuaciones? Desde el punto de vista marshalliano, la respuesta a estas preguntas se hallaba en la psicología de la comunidad de negocios, esa a la cual él pretendía tomar como interlocutora, en la que las olas de optimismo y de pesimismo parecían ser endémicas. Cuando los hombres de negocios se sienten optimistas,
aumenta la demanda de créditos. Esta fase puede generar gastos en capital para negocios de elevado riesgo, algunos de los cuales están condenados al fracaso. En tal caso, si estos quiebran, estalla la burbuja y el pesimismo reemplaza el optimismo como rasgo dominante y entonces la inversión y la actividad económica decaen. Los ciclos crediticios, sin embargo, no podían hacer de una superproducción parcial una superproducción general, ya que andando el tiempo el sistema económico se reajustaría al nivel normal de pleno empleo, por la plena flexibilidad de precios y salarios, ¿no? Básica, y tipos de interés, básica en el esquema de razonamiento marshalliano. No era entonces necesaria una actuación especial por parte del gobierno para obtener este resultado, y en realidad la intervención gubernamental directa podría poner las cosas aún peor. Podría, no obstante, paliarse la tendencia hacia la inestabilidad mediante una actuación anticipada por parte de la autoridad monetaria, cuyo verdadero papel sería minimizar las discrepancias entre los tipos de interés vigentes y el tipo de interés que normalmente se daría por el libre juego de la oferta y la demanda de fondos prestables, mercado al cual la autoridad monetaria debería estar prestando particular atención. De este modo, el análisis agregativo de Marshall fortalecería la capacidad del sistema económico abandonado a sí mismo para evitar lo que posteriormente Keynes denominaría el desempleo involuntario, que era algo inconcebible en el mundo clásico y neoclásico. Sin embargo, en la última edición de los Principios, la octava, durante su vida en 1920, añadió una oscura insinuación al decir de Barber, en el sentido de que las bases analíticas de esta conclusión podían precisar en última instancia una revisión, aunque sin aclarar cuál, ¿no? Preparando sin desearlo ni aún saberlo el camino que recorrerá uno de sus más importantes discípulos, John Maynard Keynes, en su consagrada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de 1936. No debería omitirse en este punto de la economía agregada el concepto de renta nacional que aparece en el último de los libros de los Principios de Economía, el libro sexto, que no lo llega a definir en parte alguna del texto, pero que de alguna manera anticipa el concepto moderno de ingreso nacional, toda vez que del análisis de dicho libro surge que la composición de aquella, es decir, de la renta nacional, incluiría salarios, rentas, intereses y beneficios. Bueno, en esta presentación hemos utilizado los manuales habituales y el capítulo sexto de Barber como guía, ilustrada, bueno, con cosas del propio Marshall, ¿no? Los principios de economía, y el texto de Blau, ¿no? Además de los textos que habitualmente utilizamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención cuando vean esto, y bueno, esperemos que esto me solucione el inconveniente presentado por la interrupción de la clase en la fecha estipulada en el calendario. Gracias por su atención.